Miércoles de mesa, que me encanta escuchar y estar aquí en medio, pues es lo mejor que me puede pasar. Don Pepe Fonseca, Roy Campos, René Casados. Señores, bienvenidos, muy buenas tardes. Gracias, estimado Enrique. Pues ustedes dicen por dónde nos arrancamos y quién toma la palabra. Don Pepe. Mira, comentábamos hace rato que pues el tema de la semana, aparte de Rafa Márquez, indudablemente va a ser el tema político, es la asamblea del Partido Revolucionario Institucional. Ahorita por lo pronto sus 5 mesas temáticas, que es lo mismo. Ahorita empezó, como decía René, ahorita empezó la asamblea. Con estas mesas temáticas empezó la asamblea. La asamblea termina el sábado, pero a mí me llama la atención una cosa, que tantas que ya son verdaderas multitudes de comentaristas, analistas, especialistas en las cosas de la política, politólogos, editorialistas, que dicen que el PRI está muerto para la elección presidencial del 18, si bien le va a quedar en tercer lugar. Pero, curiosamente, la asamblea del PRI es la que concentró la atención, ahora sí, política, desde la izquierda hasta la derecha. Bueno, es como las encuestas de los candidatos, y solo hay uno, pues es el que concentra las opiniones, aquí también, ¿no? Efectivamente, estamos hablando del PRI porque el PRI está en la asamblea, pero nos va a tocar hablar del PAN porque vamos a ver cómo pone su método para las diferencias que tiene para su interna. En su momento hablaremos de la del PAN. Y el PRD, que en octubre termina la gestión por la que Agustín Basabe fue electo, y entonces vamos a ver cómo sustituyen a su dirigente, y vamos a ver pelearse a los del PRD entre los que quieren alianza para un lado, los que quieren alianza. Eso ya nos tocará, pero el caso es que en este momento es el PRI, como dice Enrique, es el único que está. Bueno, efectivamente las mesas ya empezaron. ¿Qué podemos esperar de las mesas? Creo que algunos están perdiendo la discusión de fondo por ver la forma. Entonces están diciendo, es que van a ver si quitan los candados. Esa es forma. O sea, los candados, a ver, yo estoy de acuerdo en que se quiten los candados. En una época donde ya se permiten los independientes, es absurdo que un partido diga, aquí no entra ni siquiera nadie que tenga 10 años. No, claro, los candados ya no deben de existir. Un partido debe de poder aceptar a cualquier persona que quieran apoyar, etcétera. Eso quítelo. Eso no es la discusión. La discusión de fondo es qué tan grave es la disidencia en el PRI hacia Enrique Peña Nieto. Es decir, ¿qué tan grave es quitarle el poder metaconstitucional de elegir a su sucesor dentro del PRI? Ese tipo de cosas. Y no es nuevo, a ver, nomás va haciendo historia. En 88, Cárdenas se enojó. En 94, ¿cómo se llama? Manuel Camacho se enojó. En 2000, Madrazo se enojó. En 2006, el Tucón se enojó. En 2012 ya no. En 2012 Peña Nieto planchó antes, hizo política de manera que fue un candidato único aceptado. Pero en el PRI esto es normal. Entonces, ¿qué tan grande es esta disidencia de enojo hacia el poder del presidente de elegir candidato? Esa es la discusión. Bueno, una cosa es el enojo y otra cosa es la ruptura, solo la ruptura con Cárdenas. Oigan, no, la ruptura de Cárdenas 88 sí fue la única ruptura, y la de Camacho de alguna manera. De alguna manera. No, otra es todo lo demás que digan, visión de futuro, ética, todo son discursos de priistas tratando de generar una idea de que el PRI es distinto. Vamos a ver si el ciudadano le cree. Diría el filósofo de Güemes, muy bien citado en otras ocasiones por don Pepe, que primero lo primero. Y el presidente pues está siguiendo las reglas del tiempo político. Sí, la asamblea en la hoja de ruta del PRI para la búsqueda de la tipología, el perfil y del candidato, es esa primera estación. Y sí, justo aquí, más importante que la cuestión de los candados, que además de lo que bien dice Roy, pues eso va hasta contra criterios mismos de la Corte, por cuestiones de derechos humanos, donde no se debiera ya permitir eso, por ser organizaciones de interés público, en los partidos políticos, cláusulas de esa índole y de ese tipo que impiden la participación o que son excluyentes. Sí, lo importante es, en este momento, a más de las 3 mesas que va a haber, es la cuarta, ¿sí?, donde hay que ir perfilando, ¿sí?, sobre todo, qué
cuál va a ser el mecanismo, el instrumento, por decirlo de alguna manera, en cómo se va a decidir. Son 5 mesas. Sí, ¿verdad? Sí, de las 5 mesas. En cómo se va a decidir ello. Gracias, Roy, por la acotación. Y ahí es justo como el presidente y los jugadores estratégicos de este partido lo están planteando. Eso va a ser, o eso es lo central y lo determinante. Eso iría en una, digamos, en un espectro de la elección cerrada del candidato a unidad hasta una consulta abierta. ¿Y qué tan abierta? ¿Y qué tan abierta? Sí. Porque acuérdense, la del 99 de la Bastida fue una elección abierta, pero diseñada con un mecanismo de 300 distritos, el que gane más distritos, etcétera. La legata aquí realmente es quién elige al candidato y cómo y cuándo. Y eso todavía no se va a decidir en estas mesas. Yo creo que ese es un alegato que hemos creado mediáticamente. La rebeldía no es rebeldía en realidad a que el presidente, porque habla la leyenda negra de siempre del siglo pasado, es que el presidente elegía al que se le antojaba. Lo hacía, pero cabildeando, o sea, un poco preguntando antes. No. Hoy lo escribe un panista, porque no vas a decir que no es panista, Guillermo Valdés, el que fue director del CISEN en los sexenios panistas. Pues no es panista, ¿no? Él lo escribe y reconoce que antes el presidente escogía a quién iba a ser el candidato, pero que lo hacía después. Auscultaba. Después, pero tienes que sondear, tienes que consultar a los poderes fácticos también, que eran también poderes dentro del partido, y tienes además que negociar. Sí. Y ahorita lo que están peleando, ¿sabes lo que están peleando los rebeldes? Quieren tener su pedazo de pastel en las candidaturas, que son 3,000 y pico de candidaturas de todos los niveles que van a estar en juego. Ya mencionaron a Cárdenas, a Camacholís, a Madrazo. ¿Será que este año el nombre es Manlio Fabio Beltrones? No, absolutamente no. Yo creo que nada que ver. Yo creo lo que pasa es que cada uno de esos que mencionó Roy es una circunstancia histórica en el contexto social y especial del país. René. Sí, ambas razones, tanto de Pepe como de Roy. Yo creo que el presidente no decidía a su absoluto antojo. Estaban las circunstancias, los contextos, y luego cómo iba caminando eso, las auscultaciones, y la mayoría de las veces pues no decidía, según hay crónicas, por quien él pensaba o quería llevar al poder. Ahora, yo creo que figuras como Manlio Fabio Beltrones, los tiempos del partido, los tiempos, como mencioné, del presidente, y los tiempos de grupos, de fracciones, de familias dentro del Revolución Institucional, y de figuras como Manlio Fabio Beltrones. Yo creo que lo que el presidente busca es cómo va a ir alineando eso, y que haya figuras como Manlio, sí, que por institucionalidad y en ese juego de poder puedan también ser alineadores, en el sentido que ayuden a alinear el proceso. Vamos a hacer una pausa, por supuesto. Continuamos con la mesa política. Arrancan por René Casados, Pepe Fonseca. ¿Quieren seguir en los terrenos del PRI? ¿Se quieren salir del corral? A ver, del PRI solamente a mí me gustaría añadir la asamblea al que más le va a servir, porque a nosotros puede que no nos sirva más que para grillar qué dijo, qué hizo. No, al que más le va a servir es al presidente. O sea, el presidente va de veras medir un poco cómo están los ánimos y hasta dónde puede estirar la liga, dónde caben sus candidatos, y empieza con quién debe negociar, qué grupos están enojados, para ver con quiénes negociar. Es decir, va a oírlos, va a observarlos, va a ver qué puede hacer. Al presidente es al que más le sirve eso que va a hacer. Y ni una mesa es la más importante, ni una mesa. Sí. Creo que ya todas en este momento son importantes. Pero yo creo que eso, Roy, también lo platicamos en otra ocasión, ya lo han ido haciendo, y sus operadores lo han ido haciendo. Aquí nada más es cómo se va a manifestar en ese espacio, en el escaparate público, lo que tú dices, ¿sí? Y obviamente importante va a ser, Enrique, también el mensaje y el tipo de discurso que vaya enfilando el propio presidente, sí, y otros más, sobre lo que pudiera ser
no el perfil del candidato, pero sí el tipo de discurso que pudiera tener. Oiga, por cierto, algo de grilla. No importa que después, cuando llegue el candidato, lo cambie, vaya, ¿no? Es cierto, va a cambiar, todo el discurso que digan hoy va a cambiar con un candidato. Pero para evitar el rollo de la competencia de aplausómetros, ya repartieron, ¿no? O sea, Osorio ya no va a Guadalajara, donde iba a estar Nuño y Mario. Entonces, para evitar que a quien le aplaudan más, Osorio ya va a Toluca. Entonces ya también se quitan ese rollo del morbo del aplauso. Pues en Toluca ahorita en la mañana ya estaban Narro. ¿Y Osorio? No. Pues bueno, Osorio iba a estar. No, están allí ahorita. Sí. Narro, habían llegado ahorita en la mañana Narro y González Anaya. Bueno, y representante de mí. Sí. Bueno, por aquello de las formas, por lo que se ofrezca, ¿no? Sí, porque a mí no puede ir. Sí. Pero ahora, otro tema, el PRD, querías que habláramos del No, PRD. yo creo que el problema es qué va a pasar con el frente que tratan de formar. La alianza, como decías fuera del aire, las alianzas parece que están condenadas a podrirse. No, yo no sé, creo que sí se pueden hacer. No más que la actual discusión entre los dos presidentes de partidos, porque esta semana se presentaron tanto Anaya como Alejandra Barrales, es cuando se registren ante el INE la posibilidad de esa alianza, no va a estar ni Anaya ni Alejandra Barrales de presidente. ¿Pero alianza entre quiénes? Si entre PAN y PRD. Pero que PRD, expresidentes del PRD toman la tribuna de su propio partido para apoyar al candidato de Morena, pues entonces ¿qué por eso PRD va a quedar por eso inventaron el Frente Democrático, donde vas a meter a toda esa gente. Está bien, se vale. Que no quiere ir. Bueno, pero ¿sabes qué? Es una sombrilla muy grande. El problema es que necesita, como decía el filósofo de Güemes, para que el barco flote, tiene que estar en el agua. Entonces, para que el frente avance, tiene que tener dos cosas. Uno, candidato, y luego el combustible fundamental para todo movimiento político: dinero. También ¿De dónde va a salir el dinero? También por ahí leí el otro día una frase, no recuerdo bien el nombre del escritor, si Virilio o Berilio, que decía, pues la primera condición del naufragio pues es el barco. Entonces todo puede suceder. Que los frentes tengan sus propios frentes. Cuando yo decía en un frentazo, cuando yo decía que Alejandra no iba a hacer es porque termina la gestión, puede reelegirse, pero la discusión para elegir a la nueva dirigencia del PRD se va a centrar, como dices tú, Enrique, en esa famosa, expresidentes que no renuncian al PRD y corrientes fuertes del PRD que dicen cero alianzas con el PAN. O sea, cero, no podemos acercarnos para allá. Hasta tienen nombre de nueva izquierda, todo eso. Y otro grupo que dice es, hacia allá nos debemos ir. Pero unos dicen o con el PAN o con Morena, pero nadie está planteando del partido un liderazgo para ir solos. Porque a diferencia de que existe el PRD, a diferencia de las otras que solo ha tenido dos candidatos, no tiene un candidato hoy con alta competencia. Vamos cerrando la mesa, por favor. Sí, algo leí, si no me traiciona la memoria, que uno de los del comité ejecutivo, creo que el de estrategia y acción política, sí apuntaba, Enrique, hacia que tenían no solamente que explorar, sino considerar seriamente, cualesquiera sean las probables intenciones de voto que ya estén, de que tienen que buscar un candidato perredista en ese sentido. ¿Qué viabilidad tiene eso? No. Yo creo que justo pues el frente, la idea del frente nace de la necesidad. Sí, el frente es de quien lo necesita, y justo en este momento quienes lo necesitan son Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Al contrario. Bien, esta es la semana del PRI, aunque a algunos no les guste, esta es la semana porque estamos pendientes en ver lo que está haciendo el PRI, con 5 mesas en 5 estados priistas, o sea, no, sí, en 5 estados priistas. Y solo digo, al final lo que vamos a analizar no son los aplausos a Peña, ni siquiera son los discursos. Lo que tenemos que analizar son las divisiones, las discusiones, o sea, los enojos, los grupos, no los discursos. Los discursos nos van a decir lo mismo siempre. Don Pepe, yo creo que si yo hago una predicción, que va a salir todo planchado, como si hubieras metido una camisa a que te la entregaran de la tintorería almidonada. Se van, y lo único que se va a oír es el ruido del almidón, que son algunos ruiditos que se van a hacer, pero son personas que no tienen. A mí lo que me preocupa también es que hay una corriente de pensamiento intelectualmente muy poderosa que dice que vamos a ir al parlamentarismo.
Bueno, esa discusión y esa... Es una discusión con la que nos quieren llevar. Mira, yo les diría a ellos una frase de un señor que creo que Roy lo conoce, que se llama Ambrose Bierce. Dice, si deseas que tus sueños se hagan realidad, despierta. Muy bien, don Pepe. Gracias. Y eso si no se les mete en medio de esta discusión política, un futbolista que desde la defensa Rafa Márquez salió ahí con esto, Sí. ¿no? Que ese es otro tema. Sí. Señores, muchísimas gracias, René Casados. Al contrario, Enrique, Don gracias. Pepe Fonseca, siempre un gusto Gracias. estar con ustedes en Muchas gracias. esta mesa.